Nunca, seguramente nunca como ahora, había sido tan esperado este programa que ya es un clásico, las previsiones de los acontecimientos que pudiesen ocurrir durante el año. Ahora la versión 2017, usted nos lo ha pedido mucho, nosotros quisimos abrir el año con este tema, pero había que esperar un poco al factor Trump, a que llegara a la Casa Blanca y a que empezara a decir las cosas que ha dicho. Así que hoy en el Pulso de la Fe, el análisis en materia de geopolítica, de economía, en materia de profecías escriturísticas que pudiesen tener cumplimiento durante este año. En esta mesa, porque usted lo pidió también, Alfredo Jalife Rame, Ernesto Farril Santos Coy, Gisbeleni Gallardo Baena, José Alberto Villasana, hoy en el Pulso de la Fe. Acompáñenos. Es un grande gusto saludarle, sea usted bienvenido. Vamos a recibir a nuestros comentaristas con una gran expectación, como cada año. Recibo con afecto al doctor Alfredo Jalife Rame, reconocido como pues la autoridad en geopolítica. Este es su libro más reciente, Geopolítica del Yihadismo Global. Y aquí la opinión de Rueso Voltaire, el máximo experto en geopolítica de Latinoamérica. Bienvenido, Freddy. Gracias, un placer. Gracias. Encantado. Ernesto Farril Santos Coy es presidente de Bursamétrica, es buscado y consultado prácticamente por todo el mundo de la economía y las finanzas en México, y se esperan también sus proyecciones en materia económica, sus cisnes negros, y pues es también el gran comentarista en México en materia económica. Bienvenido, Ernesto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Contento de que estén aquí ustedes. Gisbeleni Gallardo es politóloga por la UNAM, es una gran conocedora de la geopolítica mundial también, es conductora en el canal de televisión Deutsche Welle y escribe para el sitio Russia Today. Bienvenida, Gisbeleni, gracias. Gracias, es un gusto como siempre estar con tu amable público. Gracias, el gusto para nosotros. José Alberto Villasana es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, ha escrito varios libros, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones y también es un analista de la geopolítica internacional y comentarista de temas internacionales. Bienvenido, José Alberto. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Es el factor Trump lo que está marcando este año, sin duda, ¿no? Lo que el año pasado fue el narcotráfico, la posibilidad de una tercera guerra mundial, Vladimir Putin, etcétera. El personaje de este año es Donald Trump. Pues está sacudiendo al mundo, ¿no? Ya el día 5 de su gobierno, 4 o 5 de su gobierno, ya ha tomado medidas que realmente están impactando y que transformarán sin duda al mundo. Y por ejemplo en México ya lo tienen en una situación en cuanto a crisis diplomática, crisis económica, crisis social, que pues está como nunca antes lo habíamos visto, ¿no? El presidente Benito Juárez le dijo a los franceses: no les vamos a pagar su deuda. Guerra de los pasteles. Caramba. El ejército francés en México, Puebla es lo que se recuerda, ¿no? La intervención. Ahí está el museo, se va a poner de moda, el museo de las archiduque 3 intervenciones. Gobernando en México. ¿Sí lo respaldado conoces? por Francia. El museo de las 3 intervenciones. Sí. Y ahora, dice el presidente de México, no vamos a pagar ese muro. Me acordé de Benito Juárez. Es una cosa perdida, ¿o no? Decir no lo pagamos. Porque nos lo van a cobrar. A lo chino. A lo chino y a lo cochino. ¿Cómo? ¿Con aranceles, como dijo él? Pues mira, creo que coincidirá el doctor Alfredo Jalife que estamos viviendo el fin de la globalización, el fracaso anunciado de esta globalización que no funcionó. Funcionó para algunas grandes transnacionales, funcionó para algunos sectores, pero en general, no solamente en México, sino en muchos países de todos los continentes, trajeron quiebras en sectores productivos internos dentro de la nación. No digamos en México, por ejemplo, el sector agrícola, está totalmente devastado. Entonces, esta reacción hacia un nacionalismo proteccionista era de prever, y no solamente es Trump, o sea, este año hay elecciones en Francia, Holanda, en Holanda, Alemania. y los más fuertes candidatos están declarando, igual que Trump,
hacia un nacionalismo proteccionista. Entonces el péndulo viene de regreso y esto va a traer una serie de crisis sociales, económicas muy fuertes. Acompañado también evidentemente de un conservadurismo moral, o sea, en la conducta, el modo de conducirse en la vida. Así es. Yo difiero de mi amigo Alberto, yo no creo que esto representa un fracaso de la globalización, porque yo entiendo la globalización como un proceso natural. Las sociedades, conforme crecen y se hacen más complejas, pues tienden a integrarse, y el avance tecnológico tan espectacular que hemos tenido pues también lo facilita. Las comunicaciones son pues más accesibles y eficientes, pero lo que sí hay que reconocer es que este proceso de globalización sí dejó olvidados a los desposeídos, a los más pobres. Y este factor sí me parece que genera en forma espontánea esta ola mundial. Así es. Le llamo neonacionalismo. Ajá, ahora, que está presente en el Reino Unido, ¿no? Con el Brexit. Donde se inventó la globalización. Donde nació. Sí. Reagan y Thatcher en los 80s profundizaron la globalización. Sí. Y son los países anglosajones los que están... Así es, se están ahora zafando. Canadá ya nos abandonó. proteccionismo. A ver, nos traicionó Canadá. Se fortalece el nacionalismo norteamericano en Estados Unidos, francés en Francia, alemán en Alemania. ¿Y México que ha ido perdiendo su identidad nacional? No, vamos retrasados, o sea, todavía estamos encandilados con esta globalización transnacional, justamente. Había unas expectativas económicas en diciembre y hay otras ahora en enero, Ernesto. Cambió totalmente. Son más o menos las mismas. ¿Por qué? Pues porque las promesas del señor Trump pues, vienen dándose desde hace más de un año, ¿no? Cuando inició su precampaña, empezó a escupir, diría, todas sus ideas que se están materializando ya con la toma de posesión. Entonces, pues en realidad no han cambiado mucho las expectativas, porque creo que en el mundo, pues ya todo el mundo tenía, bueno, una vez que se ganaron las elecciones, porque eso sí, hay que también reconocerlo, pues todos nos habíamos ido con la finta de las encuestas. Incluso en el caso del Brexit, ¿no? Se veía que no iba a triunfar. Las encuestadoras se equivocan diario. Oye, pero al momento Colombia, al momento en que Estados gana el señor Trump las elecciones, 8 de noviembre, se confirma este escenario, que es el escenario negro para el mundo. A mí me dijeron que Hillary Clinton tiene un coágulo en la cabeza y que por eso no llegó. ¿Ustedes qué opinan? Pero vamos a ver una investigación que hicimos en torno a esto, información rápida, el factor Trump en la geopolítica internacional para este año 2017. El 20 de noviembre de 2016 se consumó un fenómeno político sin precedentes, pues un magnate irreverente, ajeno a la clase política, confrontado con los medios de comunicación, con discursos poco convencionales, nacionalista, cristiano, conservador, asesorado por sus hijos, pro vida, pro familia, pro petróleo, pro armas y ferviente admirador del presidente ruso Vladimir Putin, ganó la batalla electoral para ocupar la presidencia de Estados Unidos, sacudiendo la hegemonía económica y política mundial. La llegada de Donald Trump cambiará por completo la conformación geopolítica global a partir del 20 de enero, pues es de esperar que Rusia y sus aliados no serán más la contraparte de Estados Unidos, hecho que ha provocado que los conflictos que tienen convulsionadas diversas regiones alrededor del mundo, en algunos casos se recrudezcan y en otros casos se neutralicen, pues los demócratas, aún en el poder, específicamente la administración de Barack Obama, no dispondrían más allá del 19 de enero para presionar las negociaciones, garantizar sus intereses y obtener de la pérdida lo más que se pueda. El triunfo del ejército sirio en Alepo, los atentados en Turquía, las sanciones diplomáticas a Rusia, el distanciamiento diplomático del gobierno de Obama con Israel, la desestabilización económica y política en México y la neutralización del conflicto en Venezuela son movimientos estratégicos que forman parte de las negociaciones que anteceden una verdadera transición política que desde hace décadas no ocurría
en Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se consolida por su parte no solamente como el estratega más importante, sino que también se convierte en el hombre políticamente más poderoso del mundo, con influencia y liderazgo en las principales regiones estratégicas del mundo. ¿Será de veras acaso que con la llegada de Donald Trump, Vladimir Putin se fortalece y se presenta como el hombre más poderoso del mundo? Ya lo veremos más adelante. Por ahora, ¿sí Hillary Clinton tiene un coágulo o no? Mira, lo del coágulo... Y por eso no llegó. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que los 2 o 3 días previos a la elección, cuando iba arriba, hubieron 2 factores que aquí en México no se supo nada, pero en Estados Unidos... el público sí se enteró de estos 2, impactaron muchísimo. Uno es la filtración de Wikileaks, en el sentido de que ella estuvo implicada en el homicidio del embajador en Benghazi, ella directamente, por un problema que hubo. ¿Y el Pizzagate? Y el Pizzagate. El Pedofilia. Ahí está el ex embajador Arturo Sarucán Kermes. Es un círculo de prostitución infantil, en el que está implicado Hillary Clinton y John Podesta, que era su jefe de campaña. Y Arturo Sarucán trabaja con los hermanos. El famoso Pizzagate, que de aquí en México nadie habló nada, la prensa en Estados Unidos sí impactó muchísimo. Y entonces, ¿qué le habrán dicho? A ver, Hillary, hazle así como que te da un patatús y decimos que... No, le habían dado realmente. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Pues una forma, el patatús o el coágulo es una forma de autojustificar a lo mejor su derrota. Entonces, ¿tú crees que iba a llegar, pero por lo de Pizzagate, de la pedofilia y la filtración de digamos Wikileaks, que fue la gota que derramó el vaso, estas filtraciones de Wikileaks, que no fueron las últimas, y fue una serie de filtraciones muy bien espaciadas en su tiempo, y que fueron las que mayormente impactaron de manera negativa hacia Hillary Clinton. Y tendremos que comparar que todo lo que podían haberle sacado a Donald Trump lo sacaron, y que a pesar de que estuvo confrontado con la mayoría, si no sé, con todos los medios de comunicación, con los más importantes, nunca se ha visto antes que un candidato a la presidencia de un partido, de un país tan importante como Estados Unidos, digamos el país más poderoso del mundo, confrontado totalmente con los medios de comunicación, aún a pesar de eso, con todos los escándalos de su esposa, propios escándalos maritales, cosas muy delicadas que a lo mejor a cualquier otro político le hubieran costado la candidatura o la carrera. Él no le hicieron nada, no fueron suficientes para tirarlo. Pues vino a México y aquí los medios se lanzaron contra él. ¿A qué vino? Decían. Ernesto. O sea, a mí me parece que hay 2 factores de fondo y de más contexto estructural que permitieron la victoria del señor Trump. Más que el coágulo. Uno es el ineficiente o extraño sistema electoral americano. Que la señora Clinton tuvo 2 millones de votos más que el señor Trump, pero el señor Trump ganó más distritos. En segundo lugar, me parece que los estrategas de la campaña de la señora Clinton no supieron mandar un mensaje a los trabajadores americanos, perdedores en el proceso de globalización. Por lo tanto, pues eso fortaleció en varios distritos al señor Trump, quien así les ofreció pues, el proteccionismo. ¿Cuál es la estrategia? Pero mira, antes de entrar a eso, porque no me están dejando hablar. No, claro. Pues ya esto ya son monólogos, oye. Entonces, hay un pleito que no está saliendo, que es el del Pentágono contra la CIA. Eso es lo que pasó en Estados Unidos. ¿El Pentágono contra? La CIA. O al CIA, si quieres, como quieras. Y es muy claro. ¿Al CIA por Al-Qaeda? Por Al-Qaeda, claro. Y ahora por la ISIS. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te das cuenta, Trump lo dijo, tengo el apoyo de un desplegado de 200 ex generales y ex almirantes. Ándale. 2/3 partes del ejército de Estados Unidos votaron por Trump. O sea, napoleónico. Así es. Más datos. Ve su gabinete, la triada, militarizado. Tienes al teniente general Michael Flynn, es su jefe de seguridad nacional, que ya trae acuerdo con Rusia. Ahí me estoy yendo poco a poco a la geopolítica. Luego
el general Matis, que es un solterón, por cierto, ya que les gustan los coágulos, bueno, secretario del Pentágono. Y luego, el que nos va a construir el muro militarizado con asesoría de Israel, pues una empresa israelí que se llama Magal, bueno, Israel Security se System. especializa en levantar muros. Nadie ¿no? hace más muros que Israel. Bueno, hasta aquí en México los hace, nada más que a veces no los queremos ver, sus muros internos. Entonces, y luego tiene John Kelly, el general, igual. Es decir, no queremos entender que, esa es mi muy humilde opinión, lo digo como metáfora, se dio un golpe de Estado militar en Estados Unidos con cobertura democrática. Sí, y uno de los argumentos más fuertes apoyando lo que dice Alfredo Jalife es la denuncia de Trump en el sentido de que Hillary Clinton financió el nacimiento y la expansión de ISIS. No, pero el mismo general Michael Klein, ahí está, lo digo con humildad y rigor en mi libro reciente, él acusa a Obama, así es, a los Clinton y a los Bush de estar detrás de la creación de los yihadistas. Claro. Entonces no estás jugando, diga. Entonces si nosotros vemos que se dio un cambio desde Estados Unidos, mira, yo lo digo en forma metafórica porque a veces, bueno, ya sabes aquí que realmente los que dicen que entienden no entienden, estamos viviendo de facto una tercera guerra mundial, pero diferente, porque es un cambio tectónico de paradigma. Obama deja un desastre a nivel geoestratégico, cometió el peor error, empujar a Rusia a los brazos de China, y hoy que está tratando de hacer Trump. Y te digo, y con eso entiendo uno perfecto cómo está el mundo. Quiere crear un G2 con Rusia, para desprenderla de China. Y ahí tenemos que ajustarnos todos. Que no entienda esta jugada del Olimpo, pues se va a perder. No entiende un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Ahora, yo te doy mi hipótesis. No lo va, así es. Dame tu hipótesis después de una pausa. Vamos a hacer una pausa, es breve. Regresamos con más de esto. La cosa empieza a ponerse buena. Ya se han dicho aquí muchas verdades, cosas que no se sabían, cosas que no se han dicho, ya se pronunciaron en este programa. Vamos a regresar para conocer qué hay más de fondo en esta geoestrategia. ¿Qué hay con la economía? ¿Qué profecías pudiesen cumplirse? Hay asuntos también internos en la iglesia dificultosos. Hay cardenales ya que están inconformándose con ciertas manifestaciones por parte del Papa. Está el asunto de la Orden de Malta. O sea, es año 2017, todavía no empieza febrero y ya lo estamos viendo color de hormiga. Volvemos con esto y con más. Y continuamos, queridos amigos, hoy en el Pulso de la Fe, el programa Previsiones 2017. Estamos platicando, lo digo en orden, así como están sentados junto a un servidor, el doctor Alfredo Jalife Rame, Ernesto Farril Santos Coy, Gisbereni Gallardo y José Alberto Villasana, expertos en análisis de geopolítica, de economía y de profecías escriturísticas. Hay que establecer una diferencia, se lo quiero decir cercanamente, entre lo que son previsiones y lo que son predicciones. Aquí no se habla de predicciones. Una previsión se puede establecer a partir de los acontecimientos que están sucediendo, pero habrá factores que pueden confirmar lo que se veía venir o cambiarlo totalmente, ¿no? ¿Qué factores pudiesen ocurrir durante este año? Ya lo veremos. Yo recuerdo en este mismo programa, a inicios de 2017, tú, Ernesto, dijiste... 16, gracias. Tú dijiste, el dólar va a llegar a 20 pesos, llegó a 20 pesos desde julio, ¿no? Y luego, pues ya viste hasta 22, ¿no? Entonces, una previsión que sí se cumplió. Respecto a la Tercera Guerra Mundial, el Papa lo dijo y lo ha dicho 2 o 3 veces. Se vive una Tercera Guerra Mundial en partes y lo acaba de decir el ruso, ¿te acuerdas? El de la perestroika. Gorbachov lo acaba de decir. Pero Gorbachov dice mucha tontería. Bueno, pero lo dijo, ¿no? Entonces, sí, pero él es el gran... Son previsiones, perdedor. Pues. Entonces, estás configurando la nueva geoestrategia. Ya se vive un nuevo orden mundial. Bueno, no, se está intentando hacerlo.
¿Cómo sería? Y Trump lo está haciendo con Putin. Mira, ahí hay dos señales muy claras. La primera, le ponen en la Secretaría de Estado a Max Tillerson, que es el mandamás de ExxonMobil, que ya traía un acuerdo con Putin y con la Rosneft, que es la empresa estatal petrolera privada de Rusia, por $500 mil millones para extraer el petróleo del Ártico. Luego se vienen al Golfo de México, la parte estadounidense, Oklahoma y Texas. ¿Pero eso con qué motivo? Pues ve el petróleo cómo está subiendo. El grupo de Obama quería bajar el petróleo a 20 y lo llegó a bajar. En un año eso no se da, ¿eh? De 20 a 60, eso no existe, ¿eh? Al menos que... Entonces, le estás dando a Rusia... Hoy el rublo, mira, es muy sencillo ver el planeta, porque tienes que ser multidimensional. Venga. Mira, primero, el rublo, desde que entró Trump, ha sido la divisa, el rublo ruso, que más se ha revaluado, 25%. El peso mexicano es la divisa que más se ha devaluado en el mundo. Fíjate, y ahí tienes dos eventos. ¿Por qué, Ernesto? Bueno, pues porque todas las promesas que se están cumpliendo, hechas por el señor Trump, afectan severamente los flujos de inversión para México, ¿no? Pues simplemente el plantear que se destapa la negociación del TLC, que yo podría prever que más bien el TLC está muerto, pues genera una incertidumbre brutal, ¿no? Y entonces si teníamos ya un flujo creciente, importante de inversión extranjera productiva, bueno, pues en este momento se retrae, ¿no? Se queda a la expectativa, vamos a ver en qué queda esto, y por lo tanto, pues vamos a tener menos flujo de divisas de ese lado. México es la fuerza que mide, ya sea entre los que salen y entre los que entran, o entre los que ganan y los que pierden. Entonces, es muy importante, o vemos por qué parte dentro de esta reconformación, Donald Trump tiene que apretar el tema de México, tiene que apretar el discurso, porque al mismo tiempo los demócratas salientes o este establishment saliente le metió toda la presión no solo a México, sino a Estados Unidos a través de México. ¿De qué manera, Gisbeleni, México fue el campo de batalla de demócratas y republicanos estadounidenses? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar por errores... Hasta suspira, ¿no? En el discurso, básicamente en el discurso. Las mismas presiones que se le, digamos los mismos pero similares, o el mismo esquema de presión que se le metió a México, se intentó poner, por ejemplo, a Rusia, estoy poniendo un ejemplo superlativo, o al propio Turquía, o al propio Venezuela. Pero la diferencia es que en Rusia tienen un Putin que supo aguantar las presiones y que supo resolver de una manera distinta, porque como explicó el doctor Jalife, era también parte de su propio juego la llegada de Donald Trump. ¿Parte del juego de Putin? De Putin. No, de Putin, parte del juego de Putin, la llegada de Donald Trump. Claro. Y de Trump también aliarse con Putin para poder llegar. Exactamente. ¡Wow! Sí, en este afán de querer... Por esa rusofobia del Partido Demócrata, que es furibunda. No, y que decían que era el nuevo Hitler. Exactamente, y ese tipo, como ¿no? decía el doctor Jalife, de un mundo que era multipolar, fracasa esta multipolaridad, se crea este G3, ¿no? Y ahora viene este intento para este G2 nuevo, dejando, por cierto, al Vaticano a un lado. Porque el Vaticano se cuadró hacia Hillary Clinton y ahora no, con los republicanos. A nivel Rusia, acuérdate. De Rusia sí, pero... Está con el patriarca Kirilo, se vieron en La Habana. Claro, el Papa entiende... Claro, pero yo me refiero a nivel de apoyo hacia los dos candidatos, se inclinó más hacia Hillary. No, yo creo que ahí en Estados Unidos es que no tiene, mira, es que Trump no es católico. Él es presbiteriano, él es guas, supremacista, blanco guas, mientras que Joe Biden, vicepresidente, sí era católico, claro. Y John Kerry, secretario de Estado, es católico. Ya ves cómo sí te dejamos hablar y además consentimos contigo. Está bien. No, pues si no protesto, no lo... ¿Qué se puede esperar en materia de economía? El análisis que presenta Bursamétrica cada año es el siguiente. Las principales previsiones en materia económica calculadas para el año 2017 por Grupo Bursamétrica, para el que el cambio más significativo en el entorno global esperado es la expectativa sobre la economía de los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, son las siguientes. La economía mundial podría presentar un crecimiento del 2.8%, lo que implica una mejoría respecto a los últimos años. Además, un mejor crecimiento para Estados Unidos y la salida de la recesión de Rusia y Brasil darán un mayor dinamismo global.
La economía de Estados Unidos podría crecer al 2.2% anual, por debajo de su promedio histórico de 3.3%, y las reducciones de impuestos y mayores presupuestos para obra pública se concretarían hasta el año 2018. El precio del petróleo puede estimarse en un promedio de entre 55 a 60 dólares por barril. El mercado automotriz en Estados Unidos rebasará los 17 millones de automóviles anuales en ventas. El dólar norteamericano se mantendrá fuerte y estará al alza contra todas las monedas. El euro podría tocar niveles de 1-1 frente al dólar. Para México se prevé un primer semestre complicado con un crecimiento de 0.8 a 1.2% anual, lo que implica una situación semejante a la de una recesión para el primer semestre del año. Los incrementos en México a los precios de gasolinas, electricidad, gas natural y LP, combinados con el incremento al salario del 9.5% y la devaluación del peso, están coincidiendo para generar una burbuja inflacionaria para los próximos meses, inflación que podría superar el 5%. Con respecto al peso mexicano, podría estar cotizando por arriba de los 23 pesos por dólar en el primer trimestre y cerrar el año por debajo de los 21 pesos. Es previsible que la inseguridad en México se incrementará ante una mayor repatriación de trabajadores migrantes y el bajo crecimiento de la inversión en las empresas. La inseguridad, la burocracia y la corrupción pueden seguir siendo los principales obstáculos para la economía. La crisis económica, junto a la inseguridad y corrupción, podrían hacer que López Obrador terminara el año en el primer lugar de las preferencias electorales para el año 2018, con una amplia ventaja sobre los demás posibles contendientes, cosa que afectará seriamente la confianza económica. ¿De veras? ¿Se le cumple el sueño dorado a López Obrador? ¿Será presidente de México? ¿De veras? ¿Así está moviéndose la geopolítica? En el reciente libro que le acabo de enviar, le puse a Andrés, la tercera es la vencida, y le está usando como eslogan. Mira, yo creo que lo de... ¿Esto es una previsión? ¿La tercera es la vencida? ¿Es muy viable? Bursamétrica lo ve llegar. Sí, hoy quien mayores posibilidades tiene de llegar a la presidencia. Y la situación económica y la crisis de los partidos. Por default, mira, Andrés tiene que irse a Bali, le están poniendo en la bandeja. a rascarse la panza en Bali, ahí, no hablar, y por default. Por default, sí, por la situación. Y además está para Andrés Manuel. Andrés Manuel. Ebrard también está rascándose la panza. Sí, bueno, pues anda juido, ¿no? Bueno, pero el presidente Bursamétrica vio esa previsión. ¿Sí, de veras? ¿Llega? Mira, lo que está sucediendo con la economía de México es, ya hablamos, ¿no? Se destapa el Tratado de Libre Comercio y entras a un periodo de incertidumbre. Y ahí mi previsión es que puede más adelante hablarse de un tratado bilateral. Eso. Así es. Pero hay adicionalmente que considerar que el señor Trump tiene prometido bajarle la tasa de impuesto de la renta a las empresas Al 15%. Gravísimo. 15%. Gravísimo. Es un subsidio. Entonces, ¿qué pasa aquí en La México? curva del AFER. Tenemos las elecciones del Estado de México y el año siguiente las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para evitar quedar descompetitivos del lado fiscal? Nuestra tasa de impuesto sobre la renta efectiva es del 50%, porque es la tasa de ISR del 30% de las empresas, 10% de reparto de utilidades a los trabajadores y 10% si sacas de la empresa dividendos en efectivo como accionista. Entonces, esta tasa de impuestos tan agresiva que puede poner Trump sí nos puede retraer la inversión más allá de la incertidumbre del pacto comercial con Estados Unidos. Por lo tanto, yo veo que el Congreso mexicano no va a estar dispuesto a moverse como se debería de mover para recuperar esa desventaja fiscal que vamos a tener. Tendríamos que en México bajar el impuesto a la renta y por lo tanto tendríamos que subir el IVA y generalizarlo a alimentos y medicinas, cosa que políticamente no lo veo posible. ¿Y qué tiene que ver con López Obrador? Que le están poniendo en bandeja, entonces, como la dice economía al año 18. Jalife, aunque él no haga nada ni diga nada, le están Por poniendo default, en bandeja. no tiene que hacer mucho. No tiene que se hacer fracturan mucho. los dos partidos. Pero O sea, yo quiero todo regresar a Río Revuelto. Mira, es que si La no economía vamos... estúpido, dijo Clinton. Sí. ¿Cómo dijo? Clinton. ¿Qué dijo? La economía estúpido. Cargill. ¿Qué? Cargill. A ver, ya sé que México es un país soberano, independiente y Bueno. toda la cosa, pero si quiere Donald Trump, ¿gobierna en México López Obrador? Deja hacer si le tiene algún plan. Deja hacer.
No, tendría que tener consenso y tenía que negociar sí o sí Andrés Manuel en Estados Unidos, que creo que también es una de las funciones de algunos operadores suyos que están actualmente, que ya le está haciendo campaña Marcelo Ebrard. Que entre ellos está es Marcelo Ebrard. Haciéndole campaña. Pero estaba con Hillary y Marcelo. Las reglas de juego en Estados Unidos, que las aprovechó Trump, nos guste o no, son de colegio electoral. California no es Estados Unidos. Tú puedes ganar con todo el voto popular que quieras y no ganas el colegio electoral. Y en el colegio electoral aplastó Trump. Cuidado con esas lecturas. Freddy, como decía el mago Septién, tiene la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes. Narrando el béisbol, cuando terminaba un partido, el mago Septién decía, ahora solo queda la frialdad de los números. Claro. Esa es la realidad. La realidad. Y además lo aceptó Estados Unidos. Y hay un factor aquí también. Rusia, Siria, presidente Bashar al-Assad, el Daesh, Turquía. ¿No asesinaron en Turquía al embajador ruso? Vamos a revisar esa cosita también. Los intentos de derrocar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, han sido un apéndice de la llamada Primavera Árabe, incendiada por rebeldes que después se convertirían en terroristas a sueldo, autodenominados Estado Islámico, y portadores de un mensaje ofensivo dirigido a Rusia, a Occidente y al Vaticano, con acciones concretas de persecución y exterminio de cristianos como su eje operativo e ideológico. La injerencia de los Estados Unidos en la creación y financiamiento de este grupo terrorista está más que comprobada y es una de las múltiples razones por las que Hillary Clinton no llegó a la presidencia. Diciembre de 2016 ha sido un mes histórico respecto al conflicto en Siria con la liberación de Alepo y la celebración de Navidad después de 5 años de ocupación por parte del Daesh, pues la recuperación de Alepo, además de ser una victoria significativa para Rusia, lo es también para los iraníes, pakistaníes y para el régimen de Bashar al-Assad, quienes ahora tienen el control de la región y de la salida del gas ruso y del petróleo hacia Europa. Este ha sido uno de los factores de la confrontación entre chiitas, aliados a Rusia, y sunitas, vinculados a Estados Unidos e Israel. Turquía es fundamental por su posición geoestratégica entre Europa occidental, oriental, Asia y África, y por la presencia de bases de la OTAN en su territorio. Por lo tanto, ante el triunfo electoral de Donald Trump, quien pretende desintegrar la OTAN, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se acercó al presidente ruso, Vladimir Putin, para lograr mantenerse en el poder. Sin embargo, las Fuerzas Armadas turcas, que les son afines a los Estados Unidos, han querido ensombrecer las relaciones y así podrían explicarse los atentados en Estambul y el homicidio del embajador ruso. En el momento de mayor tensión, Erdogan, quien es sunita, como lo es el autoproclamado Califato del Estado Islámico, declaró que invadiría a Siria para derrocar al presidente al-Assad. No obstante que fue él mismo quien comercializaba el petróleo que el Daesh traficaba ilegalmente de Siria e Irak y quien permitió el paso de armamento a los terroristas radicados en Siria. Por su parte, Israel jugó un papel protagónico en la victoria de Trump, hecho que hizo a la comunidad israelí desmarcarse de los demócratas norteamericanos, situación que obligó al aún secretario de Estado John Kerry a mover de último momento las piezas hacia Palestina, situación que seguramente intensificará la confrontación entre sunitas y chiitas y entre árabes e israelíes. Mire, recuerdo la siguiente expresión del Papa Santo Juan Pablo II cuando cayeron los muros y las cortinas de hierro. Dijo, antes había 2 superpotencias, ahora estamos peor, ahora solo hay una. Bueno, lo que llevamos hasta este momento es que ya hay un G2, o sea, vuelve a haber 2 superpotencias, pero ahora son amiguitos. Y nosotros, los demás, ¿qué? Hagamos una pausa, es breve. Regresamos con esto y regresamos también con asuntos de la iglesia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Espero que usted esté disfrutando tanto este programa como nosotros mismos lo estamos haciendo. Muchas gracias por sus amables tweets. En pantalla la cuenta de Twitter de un servidor, también la cuenta de Twitter del programa. Y me pide nuestro amable público las cuentas de Twitter de cada uno de ustedes. Enseguida la producción va a poner las cuentas de Twitter de cada uno.
Siria, decía Obama, voy a derrocar a Bashar al-Assad, pues no pudo. Y no pudo porque se lo impidió Putin. ¿No? ¿Pero qué va a pasar con Siria? Bueno, con la victoria de Trump... ¿Y qué pasó en Turquía? Con la victoria de Trump, que es una victoria de Putin, pues decir, evidentemente... Ya déjenme hablar, va a decir. Es un monopolio. No, con la victoria de Trump, que es una victoria de Vladimir Putin, pues por supuesto que se da la recuperación por parte de los rusos de Siria. Vimos la recuperación de Alepo, que era la pieza clave, el bastión. Vimos que se celebró Navidad con todo lo que ello implica con el tema del cristianismo. Y bueno, se cierra se cierra la luna de los chiitas, ¿no? ¿Y por qué mataron al embajador de Rusia? Pues son esas... Había que romper el acercamiento con Turquía. Mira, pero aquí lo fundamental ¿quién lo quiso romper? Estados Unidos. Primero que nada, antes de salir, antes de dejar. La mano que mató al embajador ruso. Claro. Brzezinski dijo que fue una grave equivocación de Estados Unidos o de Turquía. Todo el mundo lo sabe. Fue una operación de la CIA. Así estalló la Primera Guerra Mundial. Ahí viene lo fundamental. Lo que tenemos que ver arriba en el Olimpo, luego ya nos vamos bajando, Siria y todo, que yo los quiero mucho y son nuestros amigos, pero si uno no entiende qué está pasando arriba, pues te pierdes en la aldea. Son semitas como tú. Además, y antiházaros. Bueno, y tienes básicamente condominios. Primero que nada, un condominio petrolero entre Rusia y Estados Unidos, está muy claro. ExxonMobil con Rosneft. Segundo, Michael Flynn ya trae acuerdo con Putin para luchar contra el yihadismo global. O sea, se acaba el Daesh. Así es. Pues yo creo que lo van a ya se está acabando. Se le cerró lo empujan a la frontera con China. Lo vas a ver dónde va a empezar a regresar a China. Bueno, es toda mi humilde opinión. Lo empujó al centro de África. O sea, ¿les cae el chagüistre a los chinos? No, por ahí lo van a presionar. Pero eso es precisamente el peligro que hay en este momento para abundar en la nota. Es decir, justamente con el fracaso de Daesh y del ISIS apoyado por la CIA, es en este momento como una rata arrinconada. O sea, el Daesh y la CIA, con toda esta operación, la Al-Qaeda, que toda esa operación que traían ahí, es cuando más peligro puede haber, porque están, te digo, con los últimos, está totalmente destrozada la caída de Alepo, no digamos lo que implicó. Sí, pero ahí fue acuerdo Turquía-Rusia. Y entonces la muestra de que de alguna manera está Estados Unidos diciendo ya perdí en Alepo y en Siria, es que perdió Obama. 10 Obama, ten cuidado. El 10 de enero pasado. No me deja hablar, me quita la palabra. El 10 de enero de monólogos. El 10 de enero pasado comenzó el desembarco de las tropas estadounidenses en Bremerhaven, en el puerto de Alemania, y están ya concentrándose cientos y miles de tanques, todo en la frontera Polonia, para el ataque contra Rusia. Es decir, repito, ¿cómo contra Rusia? Sí, están preparando este ataque. Eso fue antes de la transición. Y Estados Unidos. Eso fue antes de la transición, eran las tensiones y las presiones. El desembarco Bremerhaven fue el 10 de enero. Y Corea del Norte. Y ahí es donde empieza esta presión. Son las presiones no te dejan previas hablar, entonces tengo que preguntarte. ¿Y para dejarle la guerra? No estoy entendiendo lo que está diciendo Alberto. No. ¿Van a atacar a Rusia? Rusia está diciendo, Putin acaba de decir, es la más grande provocación que ha habido contra Rusia por parte de la OTAN. Antes de Trump. Eran las presiones previas. Esto fue 10 días, es decir, le quisieron dejar ese escenario a Trump. Pero ve qué hace Trump, dice afuera la OTAN, es obsoleta. Luego dice la Merkel, no sirve para nada su política migratoria. Ya cambió esto, es otro pero mundo, como tú decías, Alberto. hay una guerra entre el Pentágono y la CIA, porque la CIA va a seguir sucede operando, esto, ¿cierto? el general en jefe del Pentágono dice, ahí está la declaración pública, estamos listos para el ataque contra Rusia. Pentágono. Entonces ahí es donde se ve, antes del 20 de enero, es lo que estoy diciendo, a Trump le dejaron armada la guerra. Pero no la va a ir contra Bueno, no me dejan hablar. Me hacías una pregunta sobre Corea del Norte. El señor Kim Jong-un, me parece que está en una situación francamente desesperante. Más que México. De falta de recursos, totalmente aislado y sin nadie que lo soporte. ¿Qué es lo que acostumbra hacer no nada más el señor Kim Jong-un, sino su dinastía, sus antecesores? Pues normalmente se ponen a aventar misiles a la frontera de Japón o en las costas,
o con Corea del Sur, amenazando para después negociar un acuerdo de alimentos con Estados Unidos, que normalmente se los da. Quiero ver si el señor Trump está dispuesto a seguir con esa tradición. A negociar. ¿No? Pero no descartaría que de repente veamos pues, provocaciones. Entonces, mejor que le manden Japón el Daesh a Corea y no a China. No, pero ahí no entran tan fácil. Mira, yo creo que no hay que perder de vista el acercamiento de Rusia con Estados Unidos como nuevo andamiaje. El G2. Pero yo creo que el gran vencedor es Putin. ¿Por qué razón? Porque Putin es el que tiene la relación con China, con alianza estratégica, y él no va a ceder la carta china. ¿Qué le vas a dar a Trump? Es el juego Ya de tiene Putin. Siria. Este es el juego de Putin. Tú sabes Ya que tiene Crimea, tiene Ucrania, tiene la parte del este de Ucrania, el Donbass, tiene el 20% de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, tiene Siria. Se va a compartir el condominio del Medio Oriente, va a ser un nuevo Sykes-Picot, así como se dio el Medio Oriente. O sea, hoy va a ser con Trump y zar. con Putin. El zar Putin. Y te voy a decir Regresan los zares. una previsión fuerte. Venga. Exactamente. Van a repartirse, y eso que yo soy eurocéntrico, Dale. se van a repartir el féretro europeo, Estados Unidos y Rusia. ¿Qué? Así Sí. es. Vamos a ver enseguida tema de profecías, ¿no? Porque también eso es el pulso de la fe, o sea, desde el pulso de la fe, ¿qué es lo que pudiese ocurrir en este año? Desde mayo de 1948 estamos viviendo lo que bíblicamente se conoce como los últimos tiempos, que no es el fin del mundo, sino el fin de los tiempos actuales, llamados por San Pablo tiempos de los gentiles o tiempo de las naciones. Según las Escrituras, el desenlace de los últimos tiempos es el periodo conocido como la Gran Tribulación, que tendrá una duración de 7 años y será coincidente con el gobierno mundial del Anticristo. La Gran Tribulación empezará después de la guerra de Gog y Magog, descrita por el profeta Ezequiel en su capítulo 38. Un conflicto mundial en que Rusia y varios países árabes emprenderán una campaña militar conjunta contra Israel, sitiándola por el norte. El inicio de la Gran Tribulación se identificará exactamente con el día en que el falso Mesías firme el acuerdo de paz que pondrá fin a la Tercera Guerra Mundial. El personaje que protagonice la firma de paz es el Anticristo, quien por ello mismo se posicionará como estadista y líder mundial aceptado por una inmensa mayoría. La estrategia de bandera falsa conocida como Estado Islámico, emprendida por Israel y los Estados Unidos, anuncia que el conflicto en Medio Oriente nos acerca aceleradamente a ese conflicto mundial en el que diversas grandes potencias estarían involucradas. De suceder esta conflagración en el presente año de 2017, centenario de las apariciones de Fátima, coincidiría con el anuncio de estos acontecimientos bélicos y de la persecución contra la Iglesia de Roma presentado por la Virgen María. En lo referente a probables crisis hacia adentro de la Iglesia, aparecen señales de posible cumplimiento de profecías privadas relevantes, principalmente a raíz de las recientes disputas teológicas, tal como lo escribió la beata Ana Catalina Emmerich. Vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en la historia, como lo reveló la Virgen María en Akita, Japón, o como lo dio a conocer Sor Lucía de Fátima. Habrá cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. La posible crisis geopolítica y la crisis religiosa están estrechamente relacionadas, puesto que ambas obedecerían al propósito de implantar un gobierno mundial socialista, centralizado y ateo. Otra cosa también previsible es que la Arquidiócesis de México pueda quedar vacante este año, pues el cardenal Norberto Rivera Carrera cumple 75 años el 6 de junio y debe presentar su renuncia. Es otro factor previsible también. El tiempo se nos ha ido rapidísimo y como nadie deja hablar a Freddy, como nadie deja hablar a Ernesto y como nadie deja hablar a Gisbelén y como nadie deja hablar a José Alberto y nadie me deja hablar a mí, entonces les convoco a un segundo programa. ¿Pueden ustedes? Sí. Próximo domingo
A ver si ya nos dejan hablar. El Super Bowl. ¿Qué? Nada. Patriots está con Trump. Pero ¿qué crees que interesa más? Bueno, Segunda empieza parte, tarde, empieza a las el 2 pulso de la horas fe, tarde. segunda después del Pulso de parte, la Fe. próximo domingo. Por ahora, medio minuto, cada uno vaya concluyendo. Doctor Jalife. Bueno, está este asunto del G3. Yo creo que el mundo, para ir a una paz, está blofeando Trump con el G2 con Rusia. Rusia no va a dejar a China. Necesariamente tiene que ir un G3. El mal ejemplo, porque México es el conejillo de Indias, el primer trato duro a nivel de guerra comercial. Y para que vean los chinos, cuidado con la guerra comercial aquí y allá. Lo que pasa es que Norcorea tiene misiles y México no. Ya ni tortilla tenemos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ser muy prudentes y serenos. Pero yo lo que sugiero es las geofinanzas para seguirlas. Precio del oro, precio del petróleo, precio del rublo ruso, precio del euro que va a la baja, porque la van a hacer, y el superdólar en las nubes y el peso mexicano en la lona. ¿Y la plata? La plata va a la par del oro. Doctor O'Farrill, ya todos vamos a ser doctores. En una época de la historia de la humanidad muy interesante, donde estamos viendo el surgimiento veloz del nacionalismo, que se propaga como una metástasis en el mundo, que me parece a mí es una interrupción al proceso natural de globalización. Doctora Galler. Bueno, estamos viviendo la era y el juego de Vladimir Putin, el gran triunfador, el líder, el geostratega más importante que hemos tenido en muchos años. Vale la pena que el próximo programa analicemos las cuestiones ideológicas que también impactarán de manera social y económica en el mundo, y el tema de la Unión Europea cambia por completo en este fin de la globalización. Vienen nacionalismos, como lo comentaba el doctor O'Farrill, pero también vienen muy cargados con un tema ideológico que nos tiene que impactar, y tenemos que estar México a la altura de las circunstancias y también mirar hacia América Latina, que es donde a lo mejor nos podemos fortalecer. Doctor Villasana. Bueno, desde luego, 2017 se cumplen los 100 años de las apariciones de Fátima. Y al centro de estas profecías, estas revelaciones, está justamente el mensaje de la Santísima Virgen: si Rusia no es consagrada a mi Inmaculado Corazón, Rusia servirá de instrumento de castigo para el mundo entero, comenzando por Europa, como lo decía el doctor Jalife. Como dijo, se van a repartir el ataúd de Europa, que ya está muerto. Vamos a hacer una pausa de una semana. Continuamos el próximo domingo con la segunda parte de Previsiones 2017. Y en más de este tema, ¿a usted le gustan los tamales? Bueno, para eso viene Marisa O'Farrill. Ya no hablemos de pasteles, hablemos de tamales, mire. Hola, queridos amigos. El próximo 2 de febrero celebramos el Día de la Candelaria, como comúnmente le llamamos en México, y será también el Día de la Tamaliza. Esto lo sabemos bien. Lo que poco se sabe, y por eso estoy aquí hoy para ponerle luz a esto, es que se trata de una festividad mariana, en la que se celebra la purificación de la Virgen María y también la devoción a la Virgen de la Candelaria o de la vela, porque eso significa Candelaria, una candela o una vela. Así que ya vayamos a la verdad, al calendario litúrgico, y conozcamos enseguida los orígenes de Nuestra Señora de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria es una de las advocaciones más antiguas de la Virgen María. Su devoción tiene origen en las Islas Canarias, donde ella se apareció milagrosamente a dos indígenas en una gruta de la localidad de Achvinico en el año de 1401, antes de la conquista de Tenerife. La historia de la aparición la escribió Fray Alonso de Espinosa en 1594. Tras la conquista, la imagen fue robada por los españoles, pero la devolvieron luego de padecer una epidemia que atribuyeron a un castigo por su robo sacrílego. En 1526 se edificó en Canarias el santuario para Nuestra Señora de la Candelaria, actualmente su basílica, de donde la devoción se propagó al continente americano. La imagen, de madera oscura, mide 1 metro.
Está en posición de pie, con la cabeza recta y mirando al frente. En el brazo derecho sostiene a su divino niño. Con la mano izquierda sostiene una vela o candela de color verde. Viste una túnica dorada y un manto azul oscuro salpicado de flores color oro. Su hermosa cabellera, de raya en medio, cae sobre los hombros y la espalda. Su bello rostro es ligeramente ovalado, de ojos rasgados, boca pequeña y bien plegada y con graciosas mejillas rosadas. En 1599, el Papa Clemente VIII la proclamó patrona de Canarias. El 12 de diciembre de 1867, Pío IX la declaró patrona del archipiélago canario. El 13 de octubre de 1889 fue coronada canónicamente por el obispo de Tenerife, Monseñor Ramón Torrijos, como la quinta imagen mariana de España en recibir la coronación canónica luego de la Virgen del Pilar en Zaragoza, la Virgen de la Covadonga en Asturias, la Virgen de Montserrat en Cataluña y la Virgen de los Desamparados en Valencia. Su festividad se celebra desde 1497, el 2 de febrero, simultáneamente con la fiesta de la Purificación de la Virgen. Virgen de la Candelaria, tú eres la primera portadora de la luz que es Cristo. Tú eres nuestra Madre. Tú nos reúnes junto a Cristo Salvador. Tú eres nuestra estrella en el camino hacia el Padre. Tú, nuestra huella para encontrar a Jesús. Virgen de la Candelaria, Virgen Madre de Dios, escucha nuestros ruegos, bendice nuestros hogares, alcánzanos trabajo y salud. Enséñanos a escuchar la palabra de tu Hijo y a vivirla cada día. Que dóciles al Espíritu Santo sepamos construir una nación de hermanos. Amén. Así que no es la fiesta del tamal, no. Es la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de la Candelaria. Muchas gracias, Marisa. Por nada, Roberto. Tú siempre hablando con la verdad aquí. O la Morenita, también conocida. También, igual como ¿verdad? la Virgen de Guadalupe, también se le conoce como la Morenita. A la Virgen de la Candelaria. Sí. Vámonos a Tenerife, a Canarias, para investigar, ¿no? Ándale, sí estaría padre. Bueno, Y a gracias, comer Marisa. tamales, vamos, te invito. Vámonos. Gracias, Marisa. Bueno. Gracias a usted también, queridos amigos, por habernos acompañado en este programa. Esto es lo que se puede decir por televisión, por el tiempo reducido, etcétera. Pero estamos preparando una conferencia. Más adelante le diremos cuándo. Le esperamos la próxima semana en la segunda parte de Previsiones 2017. Por su atención, gracias mil. En este año 2017 se cumplirán 100 años de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Es previsible que pudiesen cumplirse algunas de las profecías que ella presentó. 2017, Donald Trump, inflexible, dice que va a construir el muro y que los mexicanos lo vamos a pagar. 2017, un nuevo orden mundial, el G2, Estados Unidos en alianza con Rusia. Esto y más hoy en la segunda parte de este programa, Previsiones 2017. Nuevamente en esta mesa, Ernesto Farril Santos Coy, Gisbeleni Gallardo Baena, José Alberto Villasana y Alfredo Jalife Rame, para ver qué pudiese ocurrir en este año. Acompáñenos. Es un grande gusto saludarle, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El domingo pasado quedó con fuego aquí el estudio, tuvieron que llegar con extinguidores porque el programa se puso
verdaderamente caluroso. Hoy vamos a continuar, hoy diremos lo que faltó decir la semana pasada. Pero muy importante, hay que revisar esto, el encuentro entre el Papa Francisco y el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Él suele entregar un mensaje a principio de año a los embajadores y es entendido como un mensaje a las naciones. ¿De qué habla el Papa? ¿Sabe de qué? De no violencia. El Papa también entregó allí sus previsiones. Vamos a comenzar con esto. En un momento que se caracteriza por ansiedad ante el presente y angustia ante el futuro, la paz se conquista con la solidaridad, la voluntad de diálogo, la colaboración. El Papa Francisco, en su tradicional discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, con motivo de las felicitaciones por el Año Nuevo, recuerda la necesidad general de pacificación frente a un terrorismo de matriz fundamentalista que, recuerda, produce víctimas en todo el mundo. Se trata de una folía homicida. Se trata de una locura homicida que abusa del nombre de Dios para extender la muerte, en el intento de afirmar una voluntad de dominio y de poder. Hago por ello un llamamiento a todas las autoridades religiosas para que permanezcan unidas, repitiendo con fuerza que no se puede matar nunca en el nombre de Dios. El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual, con la que a menudo está conectada una notable pobreza social. Solo podrá ser totalmente derrotado con la contribución común de los líderes religiosos y los políticos. Ante los representantes de los 182 países con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas, Francisco invoca también el derecho de todo ser humano de emigrar a otras comunidades políticas y establecerse en ellas, reconociendo como enemiga de la paz la ideología que se apoya en los descontentos sociales para fomentar desprecio y odio, y que ve al otro como enemigo al que hay que aniquilar. El problema migratorio es una cuestión que no puede dejar a algunos países indiferentes, mientras otros sostienen el peso humanitario. No pocas veces con notables esfuerzos y pesados inconvenientes de hacer frente a una emergencia que parece no tener fin. Todos deberían sentirse constructores y cooperadores en el bien común internacional, también mediante gestos concretos de humanidad, que son factores esenciales de la paz y del desarrollo que siguen esperando naciones enteras y millones de personas. La mirada del pontífice se extiende desde África a Asia, desde Oriente Medio a América Latina, de las realidades carcelarias a los desastres medioambientales, al recordar el viaje a Lesbos y la visita al gran campo de refugiados a las puertas de Europa. El pontífice da las gracias a los países y las personas que acogen a todos los necesitados. Recuerda la emoción de los jóvenes con los que se encontró en Polonia con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, y también a los niños privados de las alegrías de la juventud por las consecuencias de los conflictos y las calamidades humanitarias. Hace después un llamamiento a la comunidad internacional para una negociación que ponga fin a la violencia en Siria. Cada una de las partes en litigio debe considerar prioritario el respeto del derecho humanitario internacional, garantizando la protección de los civiles y la necesaria asistencia humanitaria a la población. El deseo común es que la tregua firmada recientemente pueda ser un signo de esperanza para todo el pueblo sirio, de la que tiene una profunda necesidad. Bueno, esta es la previsión del Papa Francisco, habla del problema de la yihad, del fundamentalismo religioso, y habla también del problema migratorio. Por cierto, para el Papa Francisco la solución a la migración siempre ha sido abrir las puertas y acoger a todos. Vamos a hablar de eso también aquí. Recibo con afecto, en el orden en que están a la mesa con un servidor, Gisbereni Gallardo Baena, es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, conduce programas en el canal de televisión Deutsche Welle y escribe en Russia Today, la agencia de noticias de Rusia. Bienvenida, Gisbereni. Es un gusto estar de nuevo con tu público. Gracias.
Por cierto, tú en tu bolsa de mano traes un retratito de Vladimir Putin, ¿no? Y Putin trae uno del mío. Muy bien, No, no es seguro. José Alberto Villasana es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, ha escrito varios libros, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones, tiene una especialidad en cristología, se ha especializado en el tema escatológico y de profecías y además es un gran analista de temas internacionales. José Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Gracias a ti. Ernesto O'Farrill Santos Coy es mi primo, pero está aquí porque es presidente de Bursa Métrica y es uno de los mejores analistas en temas de economía y finanzas. Siempre se esperan sus previsiones cada año y además es muy consultado por la banca, por las casas de bolsa, etc. Ernesto O'Farrill Santos Coy es, podemos decir hoy, pues la autoridad en asunto de economía en México. Bienvenido, Ernesto. Roberto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Encantado de estar aquí en tu programa. Gracias. El doctor Alfredo Jalife Rame es profesor en la UNAM, él da clases en posgrado, varias materias, es autor también de varios libros y es un reconocido analista internacional de temas centrados principalmente en la geopolítica internacional. Bienvenido, Freddy. Gracias. Contento de estar junto a dos O'Farrill. Mira, sí. Me tocó estar en medio de los O'Farrill. Sí, se siente muy, se y siente los dos muy moños, bien. y además con jugo, con moños. Sí, mira, y tu corbata, José Alberto, ¿qué te pasó? Sí, hombre, yo vine a desentonar. Disidente. Es disidente. Y tu corbata. Apóstata No, yo de la traigo mi estética. Tu collarcito. Apóstata. A ver, comencemos ahora contigo, José Alberto, porque la semana pasada nos quedamos en eso. 1917, pues sí, nos lleva a la mente a 1817, tercera parte del Secreto de Fátima, la consagración de Rusia, papas que han desobedecido al mensaje de la Virgen María y estamos empezando el año en esta situación. Exactamente, y aparte el Papa Benedicto XVI en el año 2000 dijo precisamente estamos a 7 años de que se cumple el centenario y ojalá que para ese momento ya hayan llegado a cumplimiento las profecías. Esas profecías tienen una parte, digamos, negativa, que es todo el tema de la guerra, pero culmina en una parte positiva, que es que finalmente Rusia se convertirá y será consagrada al Inmaculado Corazón de María. Hasta ahora los papas no han querido hacerlo por un tema diplomático y por un tema de un contenido teológico que resulta un poco difícil para la jerarquía en el Vaticano. Y en 1917 la guerra está terminando y la advertencia es muy clara, es decir, si no viene una conversión y si el Papa no consagra Rusia al Inmaculado Corazón de María, vendrá una guerra peor aún, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso seguimos en la misma situación de no consagración pública en unión con los obispos de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y es de esperar esta Tercera Guerra Mundial, que esa sí viene en la Biblia, que es prácticamente el capítulo 38 de Ezequiel. Lo que era presentado como problemas ya se han salvado, ¿no? Ya Rusia no se va a ofender de nada, ya se reunieron el patriarca Kirill de todas las Rusias con el Papa Francisco en La Habana el año pasado, en febrero, incluso presentaron una declaración conjunta. No solamente, ahora se da la situación contraria. O sea, Putin va al Vaticano y le pide a Francisco que haga la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y el Papa le dice de eso ni hablar. El Papa Juan Pablo II hubiera sido feliz de pisar Moscú. Sí, claro. Benedicto XVI también. ¿Francisco se le dificultaría? Bueno, hay esta cuestión, repito, que a ver quién va primero a ver a quién. No, Putin ya fue al Vaticano. Pero digo, Francisco a Moscú. Como primer papa, claro, sí. Pero los ortodoxos Putin, son también pero el patriarca, ¿no? Aquí sería, que primero venga el patriarca al Vaticano, ¿no? Sí, de hecho, pues se tuvieron que ver en Moscú. En Cuba se tuvieron que ver en Cuba, en un lugar, digamos, neutral, antes de llegar a México a ver a Norberto, que lo boicoteó. Pero sí tengo que decir que por parte del patriarcado ruso no tienen ningún interés en un acercamiento con el Vaticano. Ese encuentro fue forzado por una situación política allí estratégica, ¿no?
Y los ortodoxos son muy sensibles también con este tema del recibir en Moscú, ¿no? Digamos, al Papa Francisco, 98% o 95% ortodoxa. Creo que sería también un tema de sensibilidad política y social, claro, que no creo que Putin 20% no va a ser fácil, son musulmanes. No va a ser fácil. Y sabes, 80%. también los ortodoxos son ortodoxos, ahora sí que son claro, muy ortodoxos. Es una iglesia... No se andan con que matrimonio igualitario y abortos y divorciados versus a casar. Los ortodoxos son ortodoxos. Bueno, el factor América Latina. A ver, ¿qué está sucediendo hoy en América Latina? ¿Y qué es lo que pudiese ocurrir? Revisemos. En el subcontinente latinoamericano se encuentran factores comunes de crisis y desestabilización como devaluaciones, incremento en los combustibles, inflación, pérdida del poder adquisitivo, división social, desigualdad, pobreza, corrupción, crimen organizado y violencia que aquejan a prácticamente toda la región. Brasil no ha logrado recuperarse del golpe de Estado del año pasado. Argentina no ha podido sobrellevar la crisis económica que llegó con la transición. En Chile, el gobierno de Bachelet se encuentra por debajo del 20% de aceptación. El Mercosur y el UNASUR se han debilitado y se murmura su desintegración. El conflicto en Venezuela es el que parece haberse neutralizado, pues su presidente ha sabido resistir los embates de la oposición y de organismos internacionales como la OEA y del propio Estados Unidos. Es posible que Nicolás Maduro pueda relegitimarse y encontrar nuevos vehículos de negociación con los republicanos. Probablemente al país que más impactará la turbulencia política que vive el mundo es a México. No solo por su vecindad con los Estados Unidos, sino por lo estratégico de su vínculo en regiones específicas del mundo y lo trascendente que fue la intervención del gobierno mexicano para la victoria de Donald Trump. Al igual que a Rusia, Siria y Turquía, los demócratas han metido en México una fuerte presión política, económica y social que, sumada al duro discurso de Trump hacia nuestro país, nos ha sumido en una crisis. A ver, ¿no tendremos acaso, Freddy, en América Latina algo de poder tantito que Donald Trump pudiera respetar, que dijera, ay, no se me vayan a juntar México, Guatemala, Costa Rica, Panamá y me ponen a sudar? O sea, de veras somos así como... Imagino. Bueno. Mira, es una desgracia el momento geopolítico en Latinoamérica, Brasil, que muchos apostamos en los BRICS, y ahorita es RIC más que nada, quién sabe tampoco, porque sería Rusia, India, China. Y a India... O sea, Brasil golpe ahorita, de Estado. Tremenda la situación. Mira, y hay dos que quedan, que les está yendo relativamente bien. A Evo Morales, que tiene un crecimiento del 6% anual. El que le regaló al Papa un Cristo clavado en un... Luego tienes Correa, que no se va a reelegir, pero ahorita tiene un proceso electoral. Tiene buenas relaciones con China, ha sabido manejar su petróleo, pero lo devastó la naturaleza con el sismo que hubo, ¿no? No, Latinoamérica es su peor momento. Bueno, México es la... Mira, aquí, ¿qué está sucediendo? Aquí se apostó a un concepto en México de Norteamérica, de integración con Canadá y Estados Unidos. Y resulta que tus dos socios comerciales son los que te dan una patada. Te clavan el ¿En dónde diríamos? Por atrás. Por atrás. Pues, exactamente. Canadá fue la primera que nos vendió. Lo que pasa, lo estaba hablando ahorita off the record con Roberto. Ernesto, perdón. Es igual, y tiene... Estados Unidos se va a la anglósfera. Es un concepto racista de los blancos anglosajones. No estamos entendiendo eso. No entendimos que Trump juró ante dos Biblias. Sí. Una, la de Lincoln, y la otra de su madre escocesa, migrante anglicana, que se vuelve presbiteriana. Lo cual no sabemos cómo se mueve Estados Unidos. Y a su mujer la vistió como Jacqueline Kennedy. Ve los mensajes. Bueno, entonces, en resumen, el proyecto Norteamérica se desfondó. No nos quieren a los mexicanos. No lo estamos entendiendo. Oye, ya déjenlo hablar, ¿no? Bueno, me diste la palabra, la usé. Muy bien. Bueno. A ver, pero entonces Luis Videgaray dice, vamos a voltear los ojos hacia abajo.
para Ay, hacer no, también ¿a dónde abajo? hacia abajo de Yucatán, para hacer alianzas Perdóname, allá. Yucatán está arriba del DF, está Sí, de acuerdo, al estoy de mismo acuerdo. nivel que Guanajuato. Ni sabe ver Videgaray ni arriba ni abajo. A ver, y entonces vamos a hacer unas alianzas comerciales acá con todo. Y Trump se pone a temblar con eso, o sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, de hecho está haciendo un punto de Ya no te negociación. deja hablar, Ay, Gisbel. perdón. Sí, No, de hecho un continúe. punto de negociación en estas tensiones entre México y Estados Unidos y ya el inexistente TLC está haciendo precisamente acuerdos comerciales. Yo escuché, ¿no?, de algunos de los cancilleres, de los negociadores aquí en Estados Unidos, que decía, bueno, entonces dejemos de comprar los granos gringos, los granos norteamericanos, y bajamos hacia el granero sudamericano y vamos a Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no? Podríamos estar ante la vanguardia de una posible reunificación de toda América Latina como bloque, que es un planteamiento que el propio Papa Francisco ya le había hecho precisamente en Bolivia, y que puede ser una carta de contrapeso, pero como bien dice el doctor Jalife, toda la región está de manera individual, cada uno de los países están muy débiles en sí mismos, ¿no? Todo en la vida tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Y yo creo que en todo este contexto tan negativo se abren oportunidades muy importantes para México. La verdad es que en los últimos 30 años estuvimos dormidos, muy confiados en el petróleo y muy confiados en este Tratado de Libre Pero ya ni Comercio petróleo tenemos. con Norteamérica. Las dos cosas, las dos velitas se nos apagaron. ¡Sas! Y no nos hemos movido a tiempo, pero pues, más vale tarde que nunca. Pero creo que sí es una oportunidad para diversificar nuestro comercio. Efectivamente. No es nada más Latinoamérica. Así es. Creo que se puede hacer mucho en Asia, particularmente China, los tigres asiáticos. O sea, sí podríamos reconformar nuestra estructura económica de tal forma que no nada más estemos integrados dependiendo de los americanos, sino que pues, podamos integrarnos en el concierto mundial pues, con mucho más países. Claro, no vamos a tener la misma ventaja que teníamos con Estados Unidos por estar aquí al lado, ¿no? Vamos a hacer una pausa, es Tequila breve. ya no hay. Regresamos para analizar los cisnes negros que se presentan en el mundo. ¿Qué cosas pudiesen pasar así como horribles? También, ¿qué sucedería en la iglesia, no? Hay un enfrentamiento, hay un desacuerdo con doctrinas. ¿Qué puede venir? Y además, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacer en casa? Hacernos de dólares, hacernos de plata, ahorrar, investir o gastar. Regresamos con esto. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en la segunda parte de este programa que ya es un clásico. Cada año, comenzando el año en el Pulso de la Fe, presentamos a usted un análisis en torno a lo que pudiera ocurrir. Son previsiones, no son predicciones. Siempre habrá factores que puedan hacer que lo que se ve venir se cumpla o bien que tome otro rumbo, otro sesgo. Principalmente centramos estas previsiones en materia escriturística, escatológica de profecías, en materia geopolítica internacional, porque siempre hay un factor que es el pueblo de la alianza, el pueblo de Israel, siempre pues mueve los hilos allí, y el sionismo internacional y todo esto para configurar un orden mundial diferente. Y además está el asunto de la economía, porque no podemos soslayar que es un factor siempre muy importante en la toma de decisiones. Y para ello, pues los expertos en estos temas, Alfredo Jalife Rame, analista de geopolítica internacional, Ernesto Tarret Santos Coy, presidente de Bursamétrica, analista de economía, José Alberto Villasana, analista de temas internacionales y de temas escatológico-teológicos, y Gisbeleni Gallardo Baena, politóloga y analista también de geopolítica. Vamos a continuar, pero como este programa también tiene como centro del tema principal la fe, conozcamos el mensaje que el Papa presentó para la Jornada Mundial por la Paz. ¿Cuál es el factor que para el Papa se debe vivir para que no haya guerra, para que haya paz? Y a este mensaje le llamó
la no violencia. ¿En qué consiste? Mire. Tras los pasos de Jesús, que fue el primero en elegir la no violencia, perdonando a sus perseguidos, amando a sus enemigos. Este es el sendero que, según el Papa, hay que seguir para llegar a la paz del corazón, primera fuente en la que hay que regenerarse para construir después la paz en la familia y en el mundo. En el mensaje para la 50ª Jornada Mundial de la Paz, sobre el tema La no violencia, estilo de una política para la paz, que fue presentado en la Sala de Prensa Vaticana, el pontífice recuerda la necesidad de cambiar hacia ella, de no habituarse a un mundo disgregado por la violencia, resistiendo a las tentaciones de venganza, de conflictos que nunca producen fruto, un punto en el que insiste también el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Visto que la violencia nace del corazón, crea desorden. El Evangelio puede ayudarnos un poco a crear orden. Es lo que nosotros llamamos la conversión del corazón. Con esta conversión conseguimos llevar orden a nuestro interior y poco a poco conseguimos crear orden también fuera de nosotros, respetando los derechos de las otras personas, sabiendo perdonar a aquellos que nos han ofendido, saber aceptar la reconciliación, o sea, crear una cultura que permite vivir en paz. Es el camino de las bienaventuranzas que nos convierte en artesanos de la paz y que vale sobre todo para los líderes políticos y religiosos porque es un desafío valiente, escribe el Papa, el de no descartar a las personas, respetar el medio ambiente, no ceder al terrorismo y no permitir el tráfico de migrantes. La Iglesia, continúa, está comprometida en la promoción de la paz en muchos países, pero esta es una labor propia de muchas tradiciones religiosas. Nunca, recalca el pontífice, el nombre de Dios puede justificar la violencia. Monseñor Silvano María Tomasi, miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz, subraya el especial acento del mensaje del Papa. Esta vez se centra en una palabra muy específica, la no violencia. Lo hace porque en las estructuras internacionales donde está presente la Santa Sede o mediante las peticiones de mediación que se dirigen directamente a la persona del Papa, se ve y se intenta llevar adelante un aspecto nuevo de las relaciones internacionales, o sea, el respeto de los derechos de todos. De esta manera, abrir la puerta a un tipo de diálogo y de relaciones internacionales que está basado no en la fuerza, sino en el derecho, en la capacidad de poner de hecho en práctica el gran mandamiento del Evangelio, que es amarse los unos a los otros. Dos son los llamamientos que lanza el Papa, uno sobre el desarme y, por tanto, la abolición de las armas nucleares, y otro sobre la violencia doméstica y sobre los abusos a mujeres y niños. Francisco exhorta a seguir ejemplos de no violencia como Martin Luther King, Gandhi, Teresa de Calcuta, que fue el encuentro de los marginados e hizo que se escuchara la voz ante los poderosos, tocando y vendando cada cuerpo herido, escribe el Papa, curando todas las vidas rotas. También fue un ejemplo Juan Pablo II, expresión de la no violencia activa y creativa. Juan Pablo II intervino directamente en el conflicto entre Argentina y Chile. Juan Pablo II fue también una fuerza creativa y eficaz en el cambio en Europa del Este. Sin la violencia, como él dijo, sino mediante la paciencia y la determinación de apoyar los valores humanos fundamentales, logró crear un cambio de época. Nada es imposible, nos dirigimos a Dios en oración, termina el Papa, todos pueden ser artesanos de paz. Esto de la no violencia, por supuesto que se refiere, además de al no uso de las armas, al no uso de las palabras. ¿Ustedes consideran que Donald Trump ha usado constantemente una violencia verbal contra México y los mexicanos? Es una monada el señor Trump. No. Nos tocó cargar con nos tocó bailar con el payaso. Bueno, fíjate que ha suavizado su tono, porque la primera vez que expresó en la precampaña que iba contra México, pues sí dijo, nos han mandado a lo peor y son violadores, criminales. Los mexicanos son narcotraficantes y criminales.
son lo peor. Y bueno, pues ya no anda con esos calificativos, ¿no? Ahora recibe a Videgaray. Bueno, él no, todavía no. No, el yerno. Nada más firma órdenes, nada más, ¿no? para cumplir sus ejecutivos, para cumplir sus promesas. No, pero dijo algo fuerte, que hay que... Cuando ya ves que Fox, a quien le construyen la tercera parte del muro, Elie Calderón, ante sus narices, por Baby Bush, creo que no están enterados todavía. No es broma. Ellos. Sí, ni Fox ni Calderón. No, si no, no saldrías con esas declaraciones tontas. El muro ya lleva un ratote de construir. Lleva desde Baby Bush. La tercera parte se construyó y costó $6,000 millones. Y ahí viene la parte. Entonces, ha estado insultando mucho Fox. Quiere ser el Trump mexicano. Ha estado insultando mucho troleando, incluso The Guardian lo sacó. Sí. Está troleando mucho a Trump. Entonces contesta Trump. Dice, el presidente de México o expresidente, pues se dio cuenta que no era el presidente que lo estaba troleando, sino era Fox, dice, who cares? Así nos vieron. Pero sabes, luego... ¿A qué le importa el presidente de México o el expresidente de México? Con el Tratado de Libre Comercio nos pusimos de pechito. Bueno, nos entregamos. Mira, cuando tú cedes el petróleo, que era tu seguro de vida, pues ya, ¿de qué te quejas? Todo, alimentos, frijoles, estamos importando. Te está viendo raro, Ernesto. Estuvimos 20 años con el TLC sin ceder el petróleo. Bueno, pero dentro del TLC se está abriendo apenas, pero ya para qué. O sea, ya que no hay, ya se nos acabó. Ya que se acabó. Pero mira, hay una profundidad estratégica que estamos perdiendo de vista, que no lo están viendo los entrecomillados negociantes, más que negociadores, que van con aspecto mercantil. En Estados Unidos tienen pavor, hay que decirlo abiertamente, a la demografía. Hay una guerra demográfica contra los mexicanos que íbamos a ser la primera etnia de Estados Unidos. Y eso es Trump. La primera minoría. Etnia, la primera minoría de etnia, como etnia. O como tenemos que recuperar nuestro territorio, ¿no? Pánico les dio. Entonces, ven proyecciones y es lo mismo que hace Netanyahu. Mira, yo he seguido muy bien al primer ministro de Israel desde hace 30 años y a Trump. Tienen la misma política. Por eso yo manejo dos conceptos. Uno, lo mismo que está haciendo Netanyahu con los palestinos es lo mismo que van a hacer con los mexicanos por Trump. Es la misma totalmente lo contrario. Palestinización de los mexicanos. Lo que el Papa Francisco ha dicho una vez y otra también es reciban a todos los migrantes. O sea, y el muro está hecho por una empresa israelí que se llama Magal Security Systems, que deja mucho dinero. Las Lamentaciones. El segundo muro de Lamentaciones, ya tienen uno, este es el segundo, es con... el Papa Benedicto XVI se paró allí en el muro entre Israel y Palestina y dijo, esto debe caer. Todo muro debe caer. Tenemos que traer a Benedicto XVI con sus cornetas. Luego fue Francisco, no dijo nada, pero puso la mano y lo empujaba, ¿no? Entonces, sabemos por un lado que los muros no sirven y que todos los muros caen, pero tenemos esta gran amenaza. Pero el agravante es que quieran que los paguemos nosotros. Ese es lo más grave. Eso es lo que ya es el colmo, ¿no? Esa sí es una agresión a transgresión. Y es una agresión y que dejan unas tensiones diplomáticas muy fuertes. Dijera Vicente es una Fox, provocación. ¿Y yo por qué? ¿No? Bueno, a nosotros nos tiene trastornados el factor Bush, pero no es Trump. Bueno, también nos trastornó Bush, no te preocupes, los dos. Obama, ¿no? Y Obama nos trastornó, y Bill Clinton. Pero no es todo. Hay otras cosas más. Se le llama cisnes negros. No solo México y Trump. Hay otras cosas en todo el mundo que nos permite hablar de otras previsiones. Salgámonos un poco de Trump y entremos a revisar otros cisnes negros. Buitres negros. En la previsión de posibles hechos catastróficos no anticipados que pudieran generar ruido en el entorno global del año 2017, es decir, los probables cisnes negros que pudieran aparecer en el horizonte, Bursa Métrica contempla, entre otros, los siguientes. Posible hostilidad geopolítica militar entre Estados Unidos y China como consecuencia de que Trump calificara a China de manipulador de su divisa para imponerle un arancel del 45% a sus mercancías. China respondería con el establecimiento de aranceles elevados a los productos americanos y con la nacionalización de las inversiones de empresas americanas.
desplome de la confianza en las instituciones europeas y en el euro tras la probable victoria de la candidata Le Pen en la primera y segunda vuelta electoral en Francia, pues ella ha prometido sacar a Francia de la Unión Europea y del sistema del euro. En un proteccionismo extremo, Donald Trump podría sacar unilateralmente a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio para cobrar las tarifas arancelarias prometidas. Posible disolución de la OTAN tras la amenaza por parte de Trump de cobrar a los países integrantes de la organización por la seguridad y exigirles un mayor gasto militar. Corea del Norte podría atacar a Corea del Sur para que con la amenaza de guerra, Kim Jong-un obtenga ventaja en negociaciones de paz. China y Japón podrían iniciar hostilidades por la disputa de las islas Senkaku. Así, una añeja disputa se convierte en una seria amenaza de guerra de proporciones insospechadas, ante la tensa situación de China con Estados Unidos, pues Japón recibiría su apoyo incondicional ante una desprotección nuclear. Irán podría cancelar el acuerdo nuclear con Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y Rusia ante las agresiones estadounidenses. Regresarían las sanciones y crecería la tensión geopolítica en la zona. Riesgo de atentados contra Donald Trump por el odio racial hacia los musulmanes y la afectación de grandes intereses mundiales. Su muerte provocaría que tomara su lugar el vicepresidente, el conservador Mike Pence, hasta terminar su mandato. Aprovechando la debilidad del acuerdo de la OTAN, Vladimir Putin podría avanzar en sus planes de ocupación de países bálticos. Probable desintegración en el Reino Unido de Escocia vía un referéndum y de Irlanda del Norte, que decidiría unificarse con Irlanda del Sur. Como decía mi papacito, se pone el popó a peso, ¿no? O como decían los abuelitos, esto está color de hormiga. O sea, ¿de veras está tan horrible la cosa, Ernesto? Estos cisnes negros. Guerra entre China y Estados Unidos. Puede estar. Apenas en el 2007, un autor, compadre de aquí de Alfredo, paisano mío, semita verdadero. Nassim Nicolás Taleb publicó en 2007. Es de Amiún, Líbano. No me deja hablar. No, luego pero no digas algo porque... Publica su teoría de los cisnes negros unos cuantos meses antes de que estallara un cisne negro, que fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Bueno, los cisnes negros son eventos impredecibles que surgen, pero que pueden tener un impacto mundial. Entonces, aquí hacemos un ejercicio de poder prever 10 posibles cisnes negros, entre los cuales pues, ya se acaba. Pero ya son buitres negros lo que vimos. Están tan impactantes que sí pueden ser buitres negros. Pero, por ejemplo, la agresión comercial que puede estar ejerciendo el señor Trump a China sí nos puede generar una cuestión de tensión bélica muy importante que puede tener un impacto global y afectar a todo el mundo. O sea, la propuesta que México no puede hacer, sí la haría China. Sí. Ajá. Claro. Tiene 250 bombas nucleares. Nosotros ya ni tortillas tenemos. Bueno, hay una... Si en Francia gana, perdón. No. Si en Francia gana por Le Pen. Segunda vuelta Marine Le Pen. señora Marine Le Pen, pues probablemente Francia se sale del euro y de la Unión Europea, como el Reino Unido, se acaba la Unión Europea. Que lo más probable es que gane Le Pen, salvo que algo extraordinario ocurra. Irlanda. En Irlanda, pues a raíz del Brexit, pues ya está dando los escoceses por un lado y los irlandeses del norte por otro, pues están pensando que más les conviene salirse del Reino Unido. Quizás el efecto tequila y el efecto Baileys. No, entonces estaríamos hablando del reino desunido de la Gran Bretaña. Bueno, a mí preguntabas que si todo era terrible y horrible. No, yo creo que también hay cosas positivas de las que los mexicanos tenemos que aprender y tenemos que, celebrar respecto a la llegada de Donald Trump, ¿no? En primer lugar es la gran oportunidad que tenemos, dado lo que se está dando
en el mundo, particularmente en Estados Unidos, en Europa, como lo hemos dicho, es de retomar nuestro nacionalismo, que lo teníamos perdido y olvidado y tirado a la basura y que lo hemos abaratado en el 15 de septiembre con banderitas y tequila, ¿no? Tenemos banderitas gringas, además. No, o chinas, ¿no? O chinas. Pozol. No, tenemos esa grandísima oportunidad que es un momento dentro de la crisis de fortalecernos al interior. Y la violencia, Belén, y ya, o sea, eso es una sacudida, ¿no? Pues es una sacudida porque nos llegó en todos los frentes. No se supo solucionar lo que se tenía que solucionar y no se supo prevenir lo que se tenía que prevenir en términos diplomáticos, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, y tenemos esta gran crisis que estamos viviendo el día de hoy. Otra cosa muy positiva que llega con Trump es la recuperación de nuestros valores cristianos, el empoderamiento de los valores cristianos. O sea, la sana moral. Bueno, sí, puedo decirlo, la sana moral, pero que vamos a tener algunas diferencias, por ejemplo, respecto a algunos valores, por ejemplo, con los ortodoxos rusos o con algunos valores con los protestantes norteamericanos, pero que al final del día se vuelven a fortalecer los valores cristianos, como lo habíamos dicho hace 2 años, que venía este recuperamiento de los valores cristianos. Mientras tanto, aquí en México, el mismo presidente propone un matrimonio igualitario y una constitución de la CDMX propone esto, y progresismo y abortos. Pues por eso hay una decadencia moral en México y hay una recuperación moral en Estados Unidos. Así es. Lo primero que hizo día 1.5, ¿no?, de Donald Trump, firma un acuerdo en el que se acaba todo financiamiento por parte de instituciones norteamericanas, federales, promotoras del aborto, a cualquier institución norteamericana o internacional que promueva o practique el aborto. ¿Y a quién mandó a la ONU? A una mujer provida, conservadora, pero también hay que decirlo, los católicos en Estados Unidos tomaron un lugar también preponderante en el gabinete de Donald Trump. Su vocero, el vocero de la Casa Blanca, es católico. Quienes lo operaron de manera también muy importante a los republicanos y por ende también a Donald Trump fueron los católicos. Se están reponderando también los católicos en Estados Unidos. Y ya eso contrarresta también el tema de los migrantes. Estados Unidos es el país número 1 con el mayor número de católicos en el mundo, seguido de Brasil y luego de México. Así es. Y ¿Ya viste cómo a ti sí te dejan hablar? Nada más para cerrar. ¿No? Tuvimos dos mediciones de fuerza en Estados Unidos. Al día siguiente de la toma de protesta de Donald Trump, es decir, esta mega marcha convocada por organismos internacionales encabezados por George Soros, como bien lo habíamos mencionado, pero también tuvimos en la siguiente semana millones de personas en la capital norteamericana, en Washington, protestando en contra del aborto, pronunciándose en favor de la vida, que también es una medición de fuerzas que lo podemos ver como reflejo de lo que... Y también podríamos estar aquí en Avenida Reforma frente a la embajada, pero creo que estamos tan... Bueno, la embajadora promovió la agenda... Ella estuvo al frente de la embajadora, la Jacobson, estuvo al frente de la... En la marcha gay. La Jacobson. La corrieron. Al primer día dijo, dejen todas las embajadas del mundo, vámonos para afuera. No quieren saber nada de Obama. Voy a hacer otra pausa, es breve. Regresamos con otra vez temas de iglesia. Les pregunto una vez más, a ver, ¿nos tocó bailar con el payaso? Yo creo, como decía Ernesto, que toda crisis trae una oportunidad. Si Estados Unidos está cerrando en un proteccionismo nacionalista, hagamos lo mismo. Ya no tenemos petróleo, pero nada más piensa tú en un tipo de energía que es la solar. Toda la República Mexicana está casi todo el año lleno de sol. Sí, claro. Tú imagínate, o sea, si explotamos la industria de los paneles solares como energía limpia, renovable. 2, la plata. Somos el primer productor mundial de plata. En vez de que se remate nuestra plata en el COMEX en Nueva York, moneticémosla aquí, o sea, démosle un señoreaje y que entre a la circulación para beneficio de los mexicanos, para que nuestra plata ya no se siga rematando allá a precios de basura. Entonces, y para fortalecer el ahorro interno. Dejemos de llorar con lo de Exactamente, Trump. Y pongamos... volquémonos hacia promover nosotros lo mismos. Propio. Así es, promover lo propio. Y es que tenemos muchas coincidencias. El tema es que los perdedores... Ya no deja hablar. Ya no. Mira, ya ni el conductor. Para mí estamos... Yo tengo que hacer una pausa. Bueno, hazla después. Volvemos con la transición. Transición. Del viejo mundo al nuevo mundo. La transición. ¿Cuál es el viejo mundo? ¿Cuál es el nuevo mundo? El nuevo orden mundial.
Volvemos con esto y también con temas de iglesia. Estamos de regreso, queridos amigos, ahora sí con el tiempo muy encima. Enseguida las cuentas de Twitter de nuestros comentaristas, de un servidor y del programa para seguir con esto durante la semana. Tenemos 4 minutos más, realmente ustedes nos han dado un muy buen programa, 2 muy buenos programas en conjunto y cada uno en lo individual. Si tenemos 4 minutos, pues yo mejor los pongo. Uno, José Alberto, 1 minuto, dinos qué está sucediendo en la iglesia, qué se viene, ¿no? Y luego nos vamos a conclusiones. Bueno, en la iglesia hay un momento ahorita muy crítico, desde el momento en que esta, digamos, andanada doctrinal que comenzó con el Vaticano II, está ya haciendo agua, crisis por todas partes. Tenemos al Papa, digamos, sentenciado por un grupo de cardenales, el cual está queriendo que clarifique unos puntos de su última exhortación, y es de esperar que este año esa crisis, una vez que haya una corrección pública al Papa, parece que la han prometido hacer, entonces, digamos, los extremos van a tener que tomar partido. Eso es lo que podemos prever. Y luego, ya viste, pidió la renuncia del Gran Maestre de la Orden de Malta, solo que la Orden de Malta es un Estado soberano. Así es. Con relaciones a nivel embajadores con más de 100 países, ¿no? Y la Santa Sede es un Estado también. Sí. Y si el Papa, después de haber pedido la renuncia al Gran Maestre, va a mandar un delegado, y si no hay elección del Soberano Consejo de un nuevo Gran Maestre, estaríamos ante un asunto... No solo la Orden de Malta, es decir, Francisco ha estado haciendo limpieza en el Vaticano a todos los niveles de todas aquellas personas que no piensan como él. Pero mira esto, o sea, si él deja intervenir a la Orden, estaríamos ante la anexión de un Estado, por parte de otro. O sea, la Santa Sede que se anexiona a otro Estado que es la Orden de Malta. Sí, muy bueno, grave, muy vayamos, grave. gracias, a las conclusiones, cada uno. Primero las damas. Bueno, conclusiones. Estamos viviendo la transición, una de las transiciones más importantes en muchas décadas. México está siendo parte del epicentro de esa transición, que tiene que ver también con una revolución industrial, una revolución ideológica, o digamos una transición, un regresar a los valores cristianos, un empoderamiento del cristianismo desde Estados Unidos, Europa, hacia todo el mundo, y estamos ante la oportunidad de crecer, más allá de lo que se nos ve todo oscuro. Yo sí veo una oportunidad de crecer y de independizarnos de todo eso que nos hemos quejado durante muchos años. Yo llevo 25 años escuchando a todo el mundo quejarse del TLC, o no sé por qué ahora se quejan de la salida del mismo. Qué buena conclusión, claro. Ernesto Farril. Me parece que habría que preguntarse qué tan fuerte es este proteccionismo que está abanderando el señor Trump, y esto nos puede dar mucha luz hacia lo que viene en el futuro. A mí me parece que él está cambiando los tratados multilaterales por tratados bilaterales, porque son más fáciles de controlar. Pero la clave está en ver si el Trump cumple una de sus tantas promesas de sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio. ¿Y de la ONU ya lo quiere sacar? De la ONU y de la OTAN. Pero mientras no saque a Estados Unidos de la OMC, me parece este movimiento proteccionista comercial es más bien un bluff político y pragmático, pero no de profundidad, digamos, que realmente pudiera zarandear al mundo, ¿no? Y termino diciendo, vienen grandes oportunidades, al fin de cuentas, para México. Bueno, Freddy Jalife. Mira, Obama... ¿En algunos tratados dicen Freddy? No, ¿verdad? Mi familia. You belong to my family. Entonces, Obama dejó un desastre, el caos global, no supo resolver el 2008 con la quiebra de Estados Unidos, de Lehman Brothers, fíjate mi lapsus. En un debate dice Trump que Estados Unidos estaba quebrado. Él trae la visión, dice, ¿cómo? Si yo soy un gran empresario, ¿cómo puede estar quebrado el mayor país con la tecnología, ejército? Pero hay problemas. El ejército de Estados Unidos hoy ya no es el primero, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mira, Renaud Voltaire acaba de publicar
que la máxima potencia militar convencional es Rusia. Convencional, pero ahí te va a nivel nuclear. Esto ya da para en un una tercer entrevista programa. que le hacen a Newton Gingrich en Der Spiegel, que están aterrados. Lo que pasa es que en México no leen Der Spiegel. Claro. Si leyeran Der Spiegel, se dan cuenta que cómo no hay que negociar, con el yerno, porque ahí los manda Trump, con el yerno. Ya usó tu minuto de conclusión. No, y deja ya concluir, pero no había tenido los otros 3, que me los quitaron. Bueno, entonces, al final del día, ¿qué estamos viendo? Lo comenta Gingrich, que fue el líder de la Cámara, no sé sobre cualquiera, fue el vicepresidente de la campaña de Trump. Dice, Rusia ya nos rebasó a nivel nuclear, con sus misiles. Entonces, ellos saben a qué están jugando. Es decir, que eso no sale en los medios, no se permea, porque jugó Soros y los Rothschild, jugaron a las finanzas, está bien. Ellos iban a enriquecer mucho más, y estaba Wall Street, pero veo hoy la alianza que trae Trump, que es muy interesante. Goldman Sachs ya vendió a los Clinton, y hoy, si te das cuenta, todo el grupo financiero de Trump es Goldman Sachs. Y lo otro es lo militar, ya. Bueno, es que era conclusión más prólogo. Más prólogo, sí, más epílogo. Gracias, Freddy. José Alberto, tienes 2 segundos para tu conclusión. Bueno, si tengo 2 segundos, quiero simplemente decir que 4 palabras. Toda crisis trae oportunidades. Bueno, es un buen Si final. nos ponemos las pilas y si vemos qué es lo que tenemos que desarrollar en México para hacer frente a esta nueva delitos y de comportamientos irregulares, y si te retomamos también aquí la reina del guacamole moral. No, y que no se dejen llevar por los que son juez y parte, con muchos comentaristas que andan generando caos, que son también perdedores de la llegada de Donald Trump. Gracias Y que ni saben. a cada uno de ustedes y a los 4 en conjunto que nos han dado, como sucede cada año, un muy buen programa. Gracias. Nos vemos en el 2018. Esperemos. Si llegamos, elecciones. si Dios quiere. Y nos vemos también, nos reunimos si algo emergente pudiera ocurrir. Muchas gracias. Hablemos de pasteles. Ahí viene Marisa O'Farrill para presentarnos a un santazazo mexicano cuya memoria litúrgica a la fecha quiso ser borrada poniendo el Día de la Constitución Mexicana, con mucha, como decía Cantinfla, alevosía y ventosía. Mis queridos amigos, este domingo 5 de febrero, precisamente hoy, celebramos la memoria litúrgica del primer santo mexicano canonizado. Su historia es fascinante, entre otras cosas porque siendo mexicano murió mártir en las costas de Nagasaki, en el Japón. ¿Qué andaba haciendo hasta Japón el joven Felipe de las Casas y qué hizo? ¿Cómo? ¿Para qué lo mandaran matar el emperador japonés de nombre Taiko-sama? Las respuestas, queridos amigos, a estas y otras preguntas enseguida en esta investigación que con grande gusto le presento en torno a la vida y martirio de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús murió el 5 de febrero de 1597 en Japón por órdenes del emperador Taiko-sama. Murió ejecutado en Nagasaki, en la colina Tateyama, fijado a una cruz mediante argollas y traspasado con 2 lanzas. Felipe nació el 1 de mayo de 1572. Al cumplir 18 años, su papá lo hizo trabajar en sus negocios de comerciante y lo embarcó a Filipinas para que fuese su agente de compras en Manila. Luego de un tiempo de llevar una vida de excesos, sufrió una vaciedad existencial que le arrojó a un proceso de conversión hacia Dios e ingresó al convento franciscano de Manila. Hizo su profesión el 22 de mayo de 1594 y tomó el nombre de Felipe de Jesús. 2 años después se le dio a conocer que podría ordenarse sacerdote en México en compañía de sus padres y amigos. Pero en aquellos años del siglo XVI, el viaje de Manila a Acapulco se hacía en 8 meses bajo tempestades y grandes riesgos. No obstante, se embarcó el 12 de julio de 1596 en el navío San Felipe,
al que atacaron 3 tempestades que lo despedazaron y arrojaron a las costas de Japón 3 meses después. Desembarcaron en Shikoku para encontrarse con un gobierno militar presidido por el shogun Toyotomi Hideyoshi, que gobernaba a espaldas del emperador Taiko-sama, quien vivía en el palacio de Kioto, ajeno a las responsabilidades de su imperio. Como los náufragos decidieron viajar a Kioto para encontrarse con otros franciscanos y pedirle juntos a Taiko-sama que les permitiera reparar su barco que había sido confiscado por el shogun, se encontraron con que el 8 de diciembre de 1596 el emperador había ordenado su aprehensión, influenciado por el shogun Hideyoshi, quien le engañó al hacerle creer que los frailes eran enviados por España para conquistar el Japón. Felipe de Jesús fue hecho prisionero con los demás frailes y enviados el 30 de diciembre a Nagasaki, a 900 kilómetros de distancia, para ser ejecutados luego de recorrer todo el Japón como escarmiento. El 3 de enero les cortaron una oreja a cada uno como marca de los condenados. Llegados a Nagasaki, los colgaron en 26 cruces dispuestas en la colina para el sacrificio. Felipe, ahogándose, solo pudo decir Jesús, 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 mientras que los verdugos le atravesaron el cuerpo con sus lanzas. Taiko-sama había indicado que los cuerpos quedaran colgados como testimonio y escarmiento, pero a un mes del martirio los cuerpos estaban incorruptos y ante el prodigio toda la ciudad de Nagasaki se convirtió al cristianismo. 30 años después de su martirio, en 1627, fue beatificado. Pío IX lo canonizó en 1862 y lo nombró patrono de la Ciudad de México. Sobre la colina Tateyama en Nagasaki hay una iglesia dedicada a este mexicano que murió mártir en Japón. Oh Santo admirable Felipe de Jesús, quiero alabarte en esta oración, honrar tu memoria, estudiar tus virtudes, imitar tu ejemplo y pedir tu protección. Consigue del Espíritu Santo luz para mi mente, afecto para mi voluntad y ternura para mi corazón, a fin de obtener mucho fruto. Alcánzanos la gracia de Dios, la perseverancia final, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y el remedio de nuestras necesidades. Amén. Pues sí, de veras, Marisa, santazo San Felipe de Jesús. A nombre de mis compañeros de la producción de este programa, mil gracias por favor de su atención. A nombre del staff técnico, que es el mejor staff que puede haber en televisora alguna, le deseamos una feliz semana. Dios le guarde. Gracias.